Historia de la Iglesia, siglo II, parte segunda. Conozca la historia para entender el presente y alumbrar el futuro. Tener paz y confianza en Dios. Manuel Pérez, bendiciones. Si la Iglesia ha permanecido en este siglo y los venideros, es por la dirección del Espíritu Santo. Desde el principio hubo hombres que se desviaron de la verdad. Otros seguiremos el camino correcto de las Escrituras. ¿Por qué estudiar la historia de la Iglesia en medio de una pandemia? Porque ellos pasaron lo mismo y mucho más. Dieron su vida por Cristo, para saber cómo ellos lo enfrentaron y fueron vencedores. ¿Qué vamos a necesitar para no desanimarnos en el camino de los siglos? En primer lugar, perseverancia, constancia, deseo de conocer la historia de nuestra familia en Cristo. Espíritu de aventurero, gana de conocer, dedicar un tiempo a oírlo y a estudiarlo, valorar el esfuerzo de aquellos que disponen el estudio a nuestro alcance a precio de 0. Ánimo. Yo a veces tengo que dejarlo para otro día, que venga la jana y la luz. Hay tanta documentación que para hacer resúmenes, abreviarlo o exponerlo cuesta. Jamás dijo Dios que sería fácil, pero tampoco dijo que sería imposible. Mi deseo es que te anime en esta aventura de la historia a través de los siglos. En el cielo, cuando salude a estos hermanos y a estas hermanas, ya sabrán de ello y podrás preguntarle. Estamos viendo la historia de la Iglesia en el siglo II, donde llevan la antorcha de la verdad los discípulos de los apóstoles. En este siglo se va a dar en un contexto gentil, en 3 ciudades importantes del Imperio Romano: Alejandría, Antioquía y la misma Roma. En segundo lugar, se va a dar persecuciones por los emperadores a los cristianos, las herejías de los propios cristianos, los padres de la Iglesia, los apologistas, defensores de la fe. Recordemos un poco las 4 herejías que estuvimos viendo en el audio anterior. Los gnósticos, con su clave para ser salvos a través de un conocimiento secreto que ellos decían que habían recibido del mismo Jesús. Los docetas, creía la apariencia, la semejanza de Cristo, pero no creía que Cristo era real. No creía que Cristo había nacido, había sufrido, había muerto y había resucitado. Los marcianismos, rechazo de Dios, del Antiguo Testamento, la ley, los judíos y parte del Nuevo Testamento. El montanismo, el fundamentalismo de la vida puritana adornada en el espíritu, las normas sacadas de una mente exigente fuera de las Escrituras. Estas doctrinas van a atacar la fe cristiana, los mismos propios fundamentos. Negarían que Jesucristo se hizo hombre, y murió y resucitó. Negarían la necesidad de un Salvador personal. Otros rechazarían las Escrituras como fuente de la verdad. Otros decían que no necesitaban pastores, ni diáconos, ni ministerio. Rechazaban al Dios del Antiguo Testamento, la Torá, las Escrituras. Algunos tomaban parte de las Escrituras y rechazaban otras. Van a ocupar la dirección del Espíritu diciendo que ellos hablaban por el Espíritu, estableciendo reglas estrictas. Cada uno se hizo una iglesia conforme a su medida. Fundaron muchas iglesias llamadas cristianas que la gente del pueblo aceptaban como cristianos. Como hoy día hay grupos que niegan que Jesucristo es Dios, otros que dicen que Jesucristo es un profeta más, cree en parte en las Escrituras, pero también en su propio libro. Otro que la salvación es por obra, anulando la muerte de Jesucristo en la cruz.
Se consideran cristianos y son muchos, miles o millones en este mundo, pero están lejos de la verdad. Pero sabemos que Jesús es igual al Padre y que toda las Escrituras es inspirada por Dios. Que Cristo murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como Él mismo había dicho antes de morir. Que el fundamento de la Iglesia está en los apóstoles, profetas, siendo la base Jesucristo. Que la salvación es por fe, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Frente a estas herejías se establecen pastores, obispos, apologistas, para defender a los cristianos de doctrinas erróneas y de herejías, de hombres que tuercen la palabra de Dios y se dejan llevar por su propio corazón y sentimientos. Pablo le escribe a los Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Iglesia seguía las normas de las Escrituras, la forma de los hechos de los apóstoles en su convivencia. En esta época están los escritos circulando por las iglesias, aunque no como ahora lo tenemos nosotros, los 66 unidos en un libro, la Biblia. En aquella época, la biblioteca, aquel que tuviera el privilegio de tener una biblioteca de 200 tomos, era un privilegiado y podía tenerla. Tenía poder adquisitivo. Pero tener ya 66 libros en una casa ya era una dicha. Por lo tanto, no todos tenían todos los libros, sino que circulaban libros o cartas, epístolas de las Sagradas Escrituras. Había otros escritos circulando, cartas de los apóstoles y cartas de los discípulos de los apóstoles. Algunos de ellos circulaban en el siglo II. Había el pastor Hermas, un libro que algunos de los padres de la Iglesia lo consideraba como parte de la Biblia. También estaba la Didache, que trata de los dos caminos. Esto es un escrito de los apóstoles. La epístola de Bernabé, las dos cartas de Clemente a los Corintios, la carta de Policarpo a los Filipenses, las 7 cartas de Ignacio de Antioquía en su camino al martirio en Roma y muchos más que veremos más adelante. Intentaremos compartir un resumen de dichas cartas. Primero veremos lo que nos dejó los apóstoles como fundamento y a Jesucristo como la base de la Iglesia, que ningún cristiano debe de olvidarlo, aunque pasen los siglos que sean. Hay una base, hay un fundamento que mantiene a la Iglesia firme a pesar de los siglos que vengan y que vendrán. Pablo le escribe a los Efesios para aclararles sobre las herejías. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos textos contradicen toda esa herejía y afirma la doctrina de la palabra de Dios cristiana. Dios Padre, creador de Jesús en el Espíritu, con el Espíritu Santo, hizo posible unir a los dos pueblos en un solo, gentil y judío, derribando la pared del medio, aboliendo la ley de los mandamientos que separaba, haciendo la paz mediante la cruz de Cristo, su muerte físicamente. Por el Espíritu Santo tenemos entrada a Dios Padre y somos edificados en un cuerpo que es la Iglesia. Ahora somos familias de Dios, no hay gentil ni judío, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo la base Jesucristo. Es un texto que va a derribar las herejías de aquellos que decían que la Iglesia no tenía conexión con el antiguo pacto, la Torá, la ley o Dios del Antiguo Testamento, o que no tenía unión con el pueblo judío. Va a derribar a aquellos que decían que Cristo no había venido en carne. Siendo la principal piedra de ángulo, la base de la Iglesia, Jesucristo. Formar la Iglesia como un edificio que va creciendo hasta llegar a ser el templo santo, hasta que estemos en el cielo con Dios. Fundamento de los apóstoles. Hay una base cristiana que no se puede saltar. Un trasfondo profético en los profetas del Antiguo Testamento que predijeron la venida del Mesías, el establecimiento del reino mesiánico. La base de la Iglesia se ve en los hechos de los apóstoles. En primer lugar, dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina, no en filosofía, no en cuentos ni herejía, sino en la doctrina, las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Tenían tiempo para alabar a Dios, teniendo favor de todo el pueblo. Y como respuesta, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia se dejaba guiar por la doctrina de los apóstoles, tenían tiempo de comunión unos con otros, celebraban las cenas del Señor, tenían tiempo para orar, para alabar, tenían un corazón sencillo y un corazón alegre. Y como respuesta, pues el Señor añadía a la iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encargaremos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, la estructura, la jerarquía. Estaban los apóstoles dedicados a la oración y al estudio de las Escrituras, a fomentar la doctrina y enseñar a los nuevos convertidos en la palabra de Dios, y al mismo tiempo ellos dedicaban tiempo para orar, para interceder por la iglesia. Estaban también grupos de hombres llamados diáconos o presbíteros,
que estaban dedicados al servicio de la iglesia, servir las mesas y atender a los hermanos. Y estaba como una masa grande que había que moldear la misma iglesia. Esta estructura que se establece en orden a su criterio de sometimiento entre personas, por gracia, amor y obediencia. La estructura es lo que permite que el edificio se mantenga firme. Pablo compara a la iglesia como un edificio, que los apóstoles y profetas son el fundamento y que Jesucristo es la base. Y va a edificarse cada día. Pedro declara que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, aunque podamos ser salvos. Nos acompaña una preciosa canción instrumental hebrea. La Sagrada Escritura, su doctrina, fe y convivencia, que siguieron compartiendo los discípulos de los apóstoles, incluidos sus propias cartas, que hoy veremos algunas de ellas por lo alto. Aunque no fueron inspiradas, eran para animar, afianzar a los hermanos en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Las herejías estaban haciendo estrago en las iglesias en el siglo II. Se levantan pastores, apologistas, que se le han llamado padres de la iglesia. Es en el siglo de los santos creyentes en Cristo, siglo II. Padres apostólicos. ¿Quién eran los padres apostólicos? Los padres apostólicos eran los descendientes de los apóstoles, es decir, sus propios discípulos. Por ejemplo, Juan tuvo un discípulo llamado Policarpo. Pablo tuvo un discípulo llamado Clemente. Juan tuvo otro discípulo llamado Ignacio de Antioquía. Así, etcétera, etcétera. Pablo, Pedro, Juan hicieron muchos discípulos, los cuales los nombraron algunos diáconos, otros presbíteros o incluso hasta obispos. Los apologistas. ¿Quién fueron los apologistas? Eran defensores de la fe frente a las herejías. Escribieron contra ella y defendieron la fe de Cristo. Pedro nos diría: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, cada creyente somos o deberíamos ser un apologista, defensores de la fe, con la claridad y la seguridad y la firmeza para dar razón de nuestra fe. En este siglo hay mucho que compartir. Hoy veremos 4 de ellos y sus escritos. En primer lugar tenemos al discípulo de Juan, que ya vimos algo en el audio anterior, llamado Policarpo. Policarpo era obispo de Esmirna. Allí pastoreó toda su vida. Hoy día se habla mucho en la tele de esta ciudad, llamada Esmirnas, por el terremoto que ha ocurrido, que han muerto muchas personas, otros han quedado enterrados, lo están descubriendo y muchos edificios han caído. Fue discípulo de Juan el Apóstol. Nació en el año 69 en la ciudad de Esmirna, Turquía. 156 murió. Obispo de Esmirna, según una tradición, conoció al apóstol San Juan y tuvo como discípulo a Irineo de Lyon. De sus escritos solo se conserva la epístola de los Filipenses. El relato de su martirio es el más antiguo que se conserva. Policarpo fue de un temperamento suave y moderado.
amigo de la paz y de la mansedumbre. Se debieron ser homilías, predicaciones al pueblo. Así debieron ser sus homilías, es decir, sus predicaciones al pueblo, en un ambiente de mansedumbre, de paz, de suavidad, animando y edificando a los hermanos que se acercaran al Señor, que conocieran la palabra de Dios para que sus corazones fueran afirmados en medio de la persecución. Pero al mismo tiempo era un hombre fuerte cuando alguien negaba el testimonio de la cruz, transgiversaba la palabra de Dios, lo llamaba hijo del diablo, primogénito de Satanás. Es decir, por una parte un carácter suave, templado, lleno de mansedumbre, pero por otra parte firme y fuerte frente a la mentira y a las herejías. Meditó muchas veces en los evangelios, las cartas de San Pablo, de San Juan, de San Pedro, hasta leyó las de Clemente de Roma. Con cita de todos ellas, entretejió sus recomendaciones a los fieles de Filipo. Epístola de los Filipenses, escrita por Policarpo de Esmirna. La carta tiene 14 capítulos. Muy interesante todos sus capítulos para dedicarle un tiempo y leerla. Hoy día la puede tener en internet solamente escribiendo Epístola a los Filipenses de Policarpo. Policarpo a los presbíteros leemos: ancianos y pastores que están con él en la iglesia, Dios reside en Filipo. Misericordia a vosotros y paz del Dios Todopoderoso. Y Jesucristo, nuestro Salvador, a él sea multiplicada. Y dice: me gocé en gran manera con vosotros en nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de que recibiste a los seguidores del verdadero amor y a los que acompañaste en su camino, como os correspondía hacer, hombre puesto en santas cadenas, que son las diademas de los que son verdaderamente escogidos por Dios en nuestro Señor. Y que la firme raíz de vuestra fe, cuya llama llega a los tiempos primitivos, permanece aún ahora y lleva fruto para nuestro Señor Jesucristo, que sufrió para hacer frente incluso a la muerte por nuestros pecados, a quien Dios levantó habiendo soltado de los dolores del Hades, a quien amáis sin haberle visto, con gozo inefable y glorioso, en cuyo gozo muchos desean entrar, por cuanto vosotros sabéis que es por gracia como somos salvos, no por obra, sino por la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Policarpo alaba a los hermanos de Filipo por salir al encuentro de Ignacio de Antioquía, que iba camino de Roma para ser sacrificado. Hombre puesto en santas cadenas, que son las diademas de los que son verdaderamente escogidos por Dios en nuestro Señor. Porque todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es anticristo. Es decir, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Jesucristo. Y todo el que no confiesa el testimonio de la cruz es el diablo. Y todo aquel que tergiversa la palabra del Señor para sus propios deseos carnales y dice que no hay resurrección ni juicio, este hombre es el primogénito de Satanás. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos de sus falsas enseñanzas y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio. A Policarpo no le temblaba el pulso cuando tenía que declarar sobre aquellos que negaban que Cristo había venido en carne, que había muerto en la cruz y que tergiversaba las escrituras. Lo llamaba directamente hijo primogénito de Satanás. Siendo sobrio en la oración, constante en los ayunos, rogando al Dios omnisciente, con suplicaciones que no deje caer en la tentación. Según dijo el Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le enseña sobre cómo deben resistir a los que practican doctrinas
errónea, a los docetistas, a los gnósticos, a Marción, que negaba la deidad de Cristo y su venida en carne y muerte, a los que usaba la palabra de Dios para sus intereses. Volvamos a la palabra de Dios, le decía una vez y otra. Todo aquel que no confiesa en Jesucristo, que ha venido en carne, es anticristo. Y todo el que no confiesa el testimonio de la cruz, es el diablo. Y todo el que tergiversa la palabra del Señor para sus propios deseos carnales, dice que no hay resurrección ni juicio. Este hombre es el primogénito de Satanás. Marción decía que no había juicio, que el Dios del Antiguo Testamento no existía. Los gnósticos decían que Cristo era una aparición, rechazaba lo que es la materia y que ellos tenían un conocimiento superior de las Escrituras como una llave mágica y una contraseña para ser salvo. Los cetistas decían que Jesucristo era semejante, era apariencia, pero que no era real. Policarpo ataca fuerte sobre estas personas y le llama hijo del diablo, primogénito de Satanás. Sigue la carta. Me escribiste también, Ignacio, pidiéndome que si alguno fuera a Siria, llevara consigo las cartas vuestras. Y esto es lo que haré si tengo una buena oportunidad. Sea yo mismo aquel a quien enviaré como embajador en vuestro nombre también las cartas de Ignacio que él me envió y tantas otras cartas como hay en posesión nuestra. Os la enviaremos según nos encargaste. Va incluida con estas cartas. De ella vais a recibir gran beneficio, porque hay en ella fe y resistencia a toda clase de edificación que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Además, respecto al mismo Ignacio y a los que estaban con él, si es que tenéis noticias fidedignas, dádnoslas a conocer. Ignacio escribió 2 cartas a Policarpo para que las leyera en las iglesias. Policarpo se comprometió a ir a las iglesias, pero si él no podía ir por la edad que tenía ya, porque mandaría un embajador en su nombre. Además escribió 5 cartas más para las iglesias por donde pasaba. Hay mucha documentación del martirio, de su martirio, como vimos en el audio anterior, ya lo vimos. Clemente de Roma, otro hombre de fe, obispo de Roma. No se sabe mucho de sus primeros años, solo que escribió 2 cartas a las iglesias de Corinto. Clemente es el judío obispo de Roma entre el año 92 y 101 de nuestra era. El obispo era el pastor destacado en la ciudad de Roma. Podía presidir varias iglesias o las iglesias de una ciudad. El pastor era el que pastoreaba una iglesia. El obispo podía estar en una iglesia, pero al mismo tiempo supervisaba las iglesias de la zona o de la ciudad que estaba viviendo. Clemente, el obispo de Roma, era el representante de las iglesias de Roma. Tenemos a nuestra disposición una carta que la escribió a la iglesia de Corintios. La carta tiene 58 capítulos y es muy interesante su escrito, allá por el año 97 o 100, a la iglesia de los Corintios. Hay un grupo de hermanos que quieren quitar a los pastores que estaban presidiendo, algunos puestos por los mismos apóstoles. Esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo y Silas. Hay un motín, hay una rebelión, hay una división. Los corintios pecaban de eso. ¿Recordáis cuando Pablo le escribió a los Corintios capítulo 3, su primera carta? De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿No sois carnales? ¿No andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio del cual habéis creído, y eso según lo que a cada uno os conoció el Señor, los concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Clemente, obispo de Roma, les escribe la primera carta de Clemente a los Corintios de Roma. Está muy bien entretejida con textos bíblicos desde el Antiguo Testamento, usando desde Caín, Abel, muchos ejemplos, hasta los profetas, los apóstoles y mártires como ejemplo. Porque los corintios habían sido de ejemplo a todos. Ahora está entredicho sus testimonios. Esta carta, estas dos cartas, es una joya de la literatura del siglo II. Hoy día se puede leer en internet. Te animo que la lea. Está alienada a las escrituras, aunque no entro en el canon. Como palabra de Dios, era hombres llenos de la palabra y del Espíritu Santo. Sus vidas dan testimonio, ejemplo en la historia. Esta carta nos dice así: a la iglesia que vive en Roma, a la iglesia de Dios que vive en Corinto, a los llamados, a los santificados, a la voluntad de Dios nuestro Señor Jesucristo. Sea multiplicada en vosotros la gracia y la paz de Dios omnipotente por Jesucristo, por la súbita y no interrumpida adversidades y desgracias que nos ha ocurrido hemos tardado. Clemente de Roma saluda a los hermanos de Corinto y explica el por qué no había escrito antes. Habían tenido muchas pruebas y muchas dificultades, lo cual le impidió escribir esa carta. Va a tocar el tema de lleno. Queridos hermanos, así lo confesamos en responder a vuestras consultas y en calmar la impía y detestable sedición levantada entre vosotros, tan contraria al carácter de aquello a quien Dios ha elegido. Algunos pocos hombres insolentes y audaces a tal extremo han llevado su locura, que vuestro nombre venerable, ilustre y digno de ser amado por todos ha llegado a pronunciarse con gran descrédito vuestro. Clemente no aprueba la sedición, la división que se había levantado en la iglesia de Corinto, sino que la condena. Y resalta a los ancianos, pastores, presbíteros, dando honor. Sometido a vuestra autoridad y dando el honor debido a los ancianos, que está entre vosotros, enseñando a los jóvenes para que viviese con moderación y honestidad, a las mujeres para que obrasen en todo con una conciencia inculpable, grave y casta, excitándola a que ames a sus esposos, según exige sus deberes, enseñándola que, sometida a la obediencia de la doctrina, practicaran honestidad sus deberes domésticos y viviesen con la debida modestia. Explica la sedición cómo fue. Se levantan los jóvenes contra los ancianos y los culpables contra los inocentes. Leemos: así se levantaron los miserables y oscuros contra los honrados y los gloriosos, los necios contra los sabios, los jóvenes contra los ancianos. Por esta razón la justicia y la paz están muy lejos, cuando cada cual se aparta del temor de Dios y anda en su ciega su fe, abandonando las enseñanzas de su precepto y no viviendo una vida digna de Cristo, sino que camina según sus desarregladas concupiscencias, oyendo la voz inicua, impía, envidia, por la cual entró la muerte en el mundo. Le habla directamente que hay que dejar todas esas conductas desordenadas y poner la mirada
¿A dónde tenían que poner la mirada? Seguimos leyendo. Fijemos nuestra mirada en los santos apóstoles. Por la inocua emulación, Pedro sufrió no alguno que otro, sino mucho trabajo, y de esta manera, llegando hasta el martirio, subió el merecido lugar de la gloria. Pablo, por la emulación, sostuvo el combate de la paciencia. Fue encarcelado 7 veces, tuvo que huir, fue apedreado y convertido en pregón de la fe en Oriente y Occidente, recibiendo el gran premio de estar después de haber enseñado a todo el mundo y de haber llegado a los confines de Occidente, España, sufriendo el martirio por mandato de los príncipes e emperadores. Así abandonó este mundo. Convertido en sublime ejemplo de paciencia, subió al lugar santo. Ejemplo de los apóstoles cómo dieron sus vidas por el Evangelio y por Cristo hasta la muerte. Fijemos la sangre de Cristo y reconozcamos cuán preciosa es para Dios esta sangre, que derramada para nuestra salvación, ofreció todo al mundo la gracia del arrepentimiento. Recorramos todas las generaciones y aprendamos en todas ellas el Señor ha concedido lugar al arrepentimiento para todos los que quieren convertirse a Él. Consideremos, queridos hermanos, de qué modo el Señor nos manifiesta continuamente la resurrección que ha de venir, de la cual hizo partícipe el primero al Señor Jesucristo, resucitándole entre los muertos. Le está diciendo que si ellos están pasando persecución, están pasando martirio o sufrimiento, que recuerden que Cristo resucitó y nosotros resucitaremos un día con Él. Y le pone 3 ejemplos. El primer ejemplo le pone el día y la noche. Y Él dice, cae la noche y se levanta el día. Desaparece este y aquella le sobreviene y le sigue, como ejemplo de resurrección. También le habla de la cosecha, del trigo. La siembra del grano muere uno y sale mucho. Cristo murió, ¿y cuánto va a resucitar en el nombre de Cristo? También le pone un ejemplo de un pájaro de oriente llamado fénix. Cuando ya está cercana a la muerte, se arregla un nido con incienso, mirra y otros aromas, y pone un huevo. Muere y su carne se descompone y nace el pollo. Se alimenta de los gusanos hasta echar pluma. Donde coge el nido y lo lleva a Egipto, a una ciudad llamada Heliópolis. Coloca el nido y vuelve a donde estaba. Después los sacerdotes observan cuidadosamente el cúpulo del tiempo y encuentra que el ave volvió a cumplirse al año 500. Por su muerte de manera diferente, el ave fénix se ha convertido en símbolo de fuerza, purificación, de inmortalidad, de renacimiento físico y espiritual, siendo una de las figuras hechas en los tatuajes. Esta carta está llena de enseñanza para ellos y nosotros. La segunda carta va a tratar cómo edificar en la palabra de Dios y empezando por los profetas. La venida de Cristo, los apóstoles como ellos dieron sus vidas en la fe de Jesucristo, cómo rechazar las herejías y afianzando en Dios, en su doctrina, sus vidas. No hay otra manera para superar las debilidades, la dejadez, la apatía, la indiferencia, es entregarse a Dios y llenarse del Espíritu Santo. Todo caerá a los pies de uno. Te levantarás como el águila. Muy interesante esta carta. Si la podéis leer, ahora es el tiempo, donde todos estamos en parte confinados. Muy pronto seguramente estaremos totalmente. Dios nos guarde de esta pandemia. Pasemos a otro hombre de fe, llamado Ignacio de Antioquía.
Ignacio de Antioquía nació en el año 35 en Roma en el 107. Obispo de Antioquía, mártir cristiano, uno de los padres apostólicos de la Iglesia, se llamó a sí mismo Teóforo, en griego es portador de Dios. Se cree que fue discípulo de Juan. Durante el reinado del emperador romano Trajano, fue condenado a ser devorado por las bestias salvajes. Y él mismo escribe: para hacer trigo de Dios molido por los dientes de la fiera y convertido en el pan puro de Cristo. Mandó el emperador Trajano que pusiese preso a todos los que no adorasen a los falsos dioses de los paganos. Diálogos con el emperador Ignacio de Antioquía. ¿Por qué te niega a adorar a mis dioses, hombre malvado? No me llames malvado, más bien llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no acepta a mis dioses? Porque ellos no son dioses. No hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y a su único Jesucristo es a quien sirvo y adoro. El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y echase a la fiera para diversión del pueblo. Ignacio vive en Antioquía. Antioquía de Roma hay muchos kilómetros. Dice así: su viaje desde Antioquía hacia Roma, donde tendría lugar su ejecución, escribió 7 epístolas. 5 de ellas estaban dirigidas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Trayes, Filadelfia y Esmirna, ciudades de Asia Menor que había enviado representantes para darle la bienvenida a su paso por ella. Quiero que te ponga en el lugar de Policarpo en estos momentos, en la distancia, y es como si nosotros estuviéramos en Cádiz, un ejemplo, tuviéramos que ir a Madrid, más o menos. Fue o mejor a Valencia, porque en parte fue en barco y en parte fue andando. Tuviéramos que ir y en cada ciudad venían los hermanos y se acercaba a él. Dice aquí: ciudades de Asia Menor que había enviado representantes para darle la bienvenida a su paso por ella. Estas iglesias mandaron los presbíteros y hermanos a saludarlo y consolarlo en agradecimiento, y le escribió una carta a cada iglesia para animarlo que se fortaleciera en Cristo. Es decir, cada iglesia, cada ciudad, que había una iglesia y que Ignacio pasaba por allí con estos hombres que lo custodiaban, pues le mandaban representantes de esa iglesia. Ignacio lo saludaba y le escribía una carta para que lo llevara a cada iglesia. Dice: las otras 2 tenían destinatario a Policarpo, obispo de Esmirna, a la comunidad cristiana de su destino, Roma, su compañero de ministerio Policarpo. Ignacio dice: desde Siria vengo luchando día y noche, por tierra y por mar, con 10 leopardos, es decir, 10 soldados que me encadenan. Los soldados los veía como leopardos. Incluso las iglesias que no estaban en el camino me escoltaban de pueblo en pueblo. Policarpo pasaba por las ciudades y salían los hermanos para saludarlo, para animarlo y fortalecerlo en Cristo. Y él compartía una palabra de él y le escribía una carta. Policarpo sale a su encuentro cuando pasó por Esmirna. Pues cuando oíste que venía encadenado desde Siria en el nombre de aquel que es nuestra esperanza y que esperaba por vuestras oraciones, llegué a Roma a triunfar sobre la fiera, y con ello a hacerme discípulo, viniste a verme con premura, diciendo que cada pedazo de su cuerpo dan gloria a Dios acerca de Jesús. Les manda a orar por los hermanos que se habían desviado de la fe, siguiendo la mentira de los hombres. Y dice así, escribe en una carta: orar sin cesar por los otros hombres, porque hay en ellos esperanza de arrepentirse, para que lleguen a Dios. Permítele, pues, al menos por vuestras obras, ser vuestro discípulo,
frente a su ira, vosotros ser mansos. Sobre su jactancia, vosotros ser humildes. Sobre su blasfemia, vosotros mostrad vuestras oraciones. A sus errores, vosotros sed firmes en la fe. En su coraje y fiera, vosotros sed apacibles sin imitarlo. Le habla que ellos, como le dijo el Señor, que pusieran la otra mejilla, que si ellos le hablaban de una manera, ellos respondieran conforme a la doctrina, conforme a la palabra de Dios. Le escribe que oren por los que se habían desviado de la fe y que le responda con amor, bondad y con toda firmeza, pero sobre todo en la verdad. A la iglesia de Éfeso le escribe: así pues, que nadie os engañe, como en efecto no os dejéis engañar siendo totalmente de Dios, pues cuando entre vosotros no ha arraigado ninguna herejía capaz de atormentaros, entonces vivís según Dios. Yo soy vuestra víctima y me ofrezco en sacrificio por vosotros, Efesios, por vuestra iglesia celebre por los siglos. Ignacio alaba a los hermanos de Éfeso porque se habían mantenido firmes en la fe y desecharon todas herejías. Y le llega a decir: no me pareció bien escribir sus nombres, siendo infieles, hasta ni me acontezca recordarlo, ni siquiera. No quería recordar los nombres de aquellos hombres que habían levantado falsas doctrinas y había introducido herejía en las iglesias. Por eso alaba a esta iglesia que se había mantenido firme, y cuando vino estos hombres a predicarle, fueron rechazados. Ignacio también es llamado, le escribe una carta a la iglesia de Roma. Ignacio también llamado portador de Dios o Teóforo, a las perdonadas, a la magnanimidad del Altísimo Padre y de Jesucristo, a su Hijo único, a la iglesia amada, iluminada en la voluntad de quien ha querido todo lo que según el amor de Jesucristo, al Dios nuestro, a la que preside las regiones de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de bienaventuranza, digna de alabanza, digna de ser favorecida, digna de inocencia, que preside en el amor, la que posee la ley de Cristo, en el nombre del Padre, a ella beso. En saludo. En el nombre de Jesucristo, Hijo del Padre, unidos según la carne y el Espíritu de todo mandato de Él, lleno de gracia de Dios, indivisas y separadas de cualquier color diverso, les deseo en Jesucristo al Dios nuestro abundante gozo. Ignacio tenía temor que la iglesia intercediera por él y lo librara del martirio que estaba destinado con su Señor Jesucristo. Ignacio estaba preocupado ante la posibilidad de que la iglesia de Roma moviese su influencia para librarle de las fieras. Su deseo era morir. No porque la muerte fuese en sí algo desagradable, sino porque consideraba que, a través de ella, había de alcanzar por imitación a Cristo. Permíteme imitar la pasión de mi Dios. Estaba dispuesto a soportarlo todo, fuego y cruz, manadas de fiera, quebrantamientos de huesos, desconjuntamientos de miembros, trituramiento del cuerpo, atroces torturas del diablo. Venga sobre mí con tal de alcanzar a Jesucristo. Qué duro es contemplar, oír esto de este hombre, cómo su cuerpo sería totalmente destruido. El cuerpo era para él prescindible y con la muerte su espíritu había de librarse.
Cuando el mundo no vea mi cuerpo, seré en verdad discípulo, decía. Si sufro el martirio, seré liberto de Jesucristo y en él resucitaré. Esta carta constituye una importante fuente de información y luz para conocer las creencias de los inicios del cristianismo y la organización de la Iglesia cristiana primitiva. Ignacio la escribió como advertencia contra las doctrinas heréticas, lo que permite a sus lectores contar que resuene detallado la doctrina cristiana. En confesar que Jesús es Dios, solo por fe en el Señor podemos ser salvos. Que nuestro conocimiento de Dios nos viene de las Sagradas Escrituras, solo palabra de Dios, que nos lleva por los sentimientos, que no dejemos llevar por los sentimientos y las emociones, sino por la palabra de Dios. De aquí te animo a leerla, a estudiarla cada día, crea hábitos de estudio. Creía en una iglesia universal católica. Ignacio de Antioquía fue el primero en nombrar este término a la iglesia del Señor, iglesia católica. Más adelante, en el siglo IV, un emperador llamado Teodosio el Grande lo va a llevar a la iglesia de Roma como católica. Católica lo que significa es universal, la iglesia universal. Las dos dieron sus vidas, los dos hombres dieron su vida, Ignacio y Policarpo. Fueron mártires en honor a Cristo. Nota sobre Ignacio. Cuenta en la historia que cuando murió le abrieron el corazón y había una letra escrita en oro: Jesús, mi Salvador. Bueno, eso dice la historia. Su propósito con esta carta era animar a los hermanos a la unidad y a estar preparados contra las herejías. Justino Mártir, otro hombre de Dios con un contexto filosófico, pero que cuando conoció la doctrina de Cristo se rindió al Señor, dejó su filosofía y se entregó a la verdad. Justino Mártir, filósofo, apologista, mártir. Este no era padre de la Iglesia, sino que era un defensor de la fe, llamado apologista. Después de una búsqueda insatisfactoria de la verdad en la filosofía de su época, Justino encontró la satisfacción que tanto buscaba en la fe cristiana. Declaración de fe de Justino. Me enamoré de los profetas, de estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre todas sus palabras y descubrí que solo esta filosofía era verdadera y provechosa. Justino Mártir, el año 100 al 168, nació en Flavia, Neápolis, también llamada Siquén en el Antiguo Testamento, ubicada en la actual Nablus, Cisjordania, a 49 kilómetros de Jerusalén. De familia griega, fue educado bajo los parámetros de la religión tradicional. Creció con una buena educación retórica en poesía y historia. Desde muy joven estuvo atento a encontrar el significado de la vida en la filosofía de su época en varias escuelas de Alejandría y Éfeso. Recorrió las escuelas maestros de la época. Estuvo con los estoicos. Ellos no sabían nada de Dios, ni siquiera creían que fuera necesario conocer a Dios. Siguió un filósofo itinerante, pero el filósofo le marcó unos honorarios y él se apartó. Estuvo en la escuela de Pitágoras. Allí estudió, se entregó, hizo cursos requeridos en la música, la astronomía, la geometría. Le pareció demasiado lento a Justino y se fue. Finalmente entró en el platonismo, aunque intelectualmente exigente, resultó insatisfactorio para el corazón hambriento de este joven en busca de la verdad.
Así siendo Adriano emperador de Roma, ya en el año 117 al 138 de nuestra era, en alguna oportunidad que Justino salió a caminar por la orilla del mar cerca de Éfeso. Justino había buscado con una sed sedienta de la verdad en cada filosofía de estos hombres, y el resultado fue muy triste, y se apartó en su soledad por la orilla de la playa, pensando en todo esto. Y se topó con un anciano que le manifestó sus creencias. Este encuentro sería definitivo para marcar el futuro de este joven filósofo. El anciano, durante el paseo que mantuvo con Justino, le habló de la existencia de otra manera de pensar y vivir, algo que se combinó muy bien con la impresión que le había dejado los primeros mártires del cristianismo. Justino estaba al orden del día de estos grandes hombres que entregaban su vida por una fe, por un Dios desconocido, al no abandonar su fe bajo los tormentos y torturas a los que eran expuestos. Justino reconoció a Jesús el cumplimiento de las profecías hechas al pueblo judío. Como él mismo lo declaró, tal fue su impresión que amó a aquellos hombres que siguieron a Jesús hasta afirmar que solo esa filosofía era la única verdadera. Justino empezó su ministerio en la ciudad de Éfeso, alrededor del año 132. Justino continuó viviendo su mandato de su manto, es decir, Justino continuó vistiendo su manto de filósofo, buscando reconciliación, la fe y la razón. Fruto de ello escribió una de las 3 obras que de él se conoce, titulada Diálogo con Trifón. Os recomiendo que la podáis leer. Es un encuentro con un rabino que, cuando lo vio vestido de filósofo, le preguntó, y él dijo: ¿qué tienes conmigo? Pero empezó a hablarle y le comparte su conversión. Es una obra que resultó la conversión que sostuvo con el rabino judío sobre la verdadera interpretación de las Escrituras. De este encuentro resultó el tema sobre el pueblo judío en el lugar de la historia, y luego sobre Jesús, el Mesías prometido. Él le comparte cómo había inquiridos en toda la filosofía y que tuvo un encuentro con ese anciano que ya nunca lo vio más, y le habló de Dios, le habló de los cristianos, le habló de Jesús, y él quedó admirado de cómo había otra manera de pensar y de vivir y de tomarse la vida, y llegó a la aclaración en su interior y empezó a amar a estos hombres que dieron la vida por Jesús, y a vivir la vida y a entender que la única filosofía de la verdad era la cristiana. Al final de su vida se trasladó a Roma, estableció una escuela de filosofía en la cual enseñaba el cristianismo. Por tal motivo fue prendido junto con 6 cristianos y conducido delante del procónsul, quien le preguntó: y ahora vamos a contemplar un diálogo entre el procónsul y Justino. Le pregunta: ¿qué doctrina profesa? Justino respondió: he procurado tener noticia de todo linaje de doctrina, pero solo me he adherido a la doctrina de los cristianos, que son la única verdadera, por más que no sea grata a quienes siguen falsas opiniones. El procónsul respondió: ¿con qué semejante doctrina te son gratas, miserable? Justino respondió: si puesto que lo sigo conforme a las enseñanzas rectas. El procónsul respondió: ¿qué enseñanzas es esta? Justino respondió: la enseñanza que nos manda a dar culto al Dios de los cristianos, al que tenemos como Dios único, que desde el principio es hacedor, creador y artífice de toda creación, el invisible Dios, al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien predicaron de antemano los profetas que habían de venir en el género humano como pregoneros de salvación, maestro de bellas enseñanzas. El procónsul respondió: ¿dónde reuní? Justino le respondió:
donde cada uno prefiere y puede. Por sin duda te imaginas que todos nosotros nos juntásemos en un mismo lugar, pero no es así. Pues el Dios de los cristianos no está circunscrito a un lugar alguno, sino que siendo invisible llena el cielo y la tierra, y en todas partes adorado y glorificado por sus fieles. Aleluya. Procónsul dijo, ¿dónde reuní? Quiero decir, ¿en qué lugar junta a tus discípulos? Y él le respondió, yo vivo junto a cierto Martín, en el baño de Timiotino. Este ha sido mi residencia todo el tiempo que he estado en Roma. Esta segunda vez, allí, si alguien quiere venir a verme, yo le comunicaba la palabra de la verdad. Procónsul dijo, luego, en definitiva, ¿eres cristiano? Justino respondió, sí, soy cristiano. Lo mismo hizo con los 6 cristianos que estaban allí, le respondió lo mismo, sí, somos cristianos. El procónsul dijo, escucha tú que pasa por hombre culto y cree conocer la verdadera doctrina. Si después de azotarte te mando a cortar la cabeza, ¿estás cierto que has de subir al cielo? Justino respondió, si sufro eso, como tú dices, espero alcanzar los dones de Dios, y sé además que a todos los que hayan vivido rectamente le espera la dávida divina hasta los últimos tiempos. Procónsul dijo, así pues, en resumidas cuentas, ¿te imaginas que has de subir a los cielos y recibir no sé qué recompensa? Justino respondió, no me imagino, sino que lo sé, y de ello tengo buena certeza. Procónsul dijo, sacrifica a los 10 hombres, y serás salvo de este sacrificio. Justino respondió, nadie que esté en su cabal juicio se pasa de la piedad a la iniquidad. Le hablaron lo mismo los 6 cristianos. Haz lo que tú quieras, nosotros somos cristianos, no sacrificamos a los ídolos. El procónsul pronunció sentencia. Los que no han querido sacrificar a los dioses, no obedece al mandato del emperador, sea después de azotado conducido al suplicio, sufriendo la pena capital conforme a las leyes. Los mártires glorificaron a Dios, salieron del lugar acostumbrado y, cortándole la cabeza a cada uno, fueron consumados. Allí su martirio en la confesión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué saber de la historia? ¿Qué nos aporta la historia? Saber del testimonio de la mano de Dios en estos hombres y en su iglesia, para aprender que no hay nada nuevo en este mundo. Mirá en el pozo profundo y ve cómo el hombre y mujeres dieron la vida por Cristo. Su fuerza, su fe, su conversión era genuina. En medio de este siglo donde la indiferencia, la apatía, la dejadez, el poco desafío que vivimos, en un mundo lleno de opiniones libres tocante a esta pandemia, vamos a necesitar de su fe, de su fuerza, de su entrega, de su luz y confianza en Dios para desafiar todo lo que nos venga. Desde aquí te animo a conocer la historia, porque tú eres parte de dicha historia. Bendiciones. Recordarte que te puedes suscribir al canal y verás los siguientes audios. No olvides darle clic. Un cordial saludo, Manuel Pérez, siervo de Cristo. Que Dios te bendiga grandemente y que estos estudios te ayuden, te anime en estudiar las Sagradas Escrituras y la historia de la Iglesia.